Traicioné a mi esposo, lo dejé en bancarrota y enfermo. Parte 1. Matrimonio perfecto. Mi nombre es Martina Vázquez. Durante 15 años de mi vida, fui conocida como la esposa de Roberto Méndez, un respetado empresario de nuestra comunidad. Éramos la pareja perfecta ante los ojos de todos, cristianos devotos, prósperos en los negocios, generosos en la iglesia. Cada domingo ocupábamos la primera fila en el templo, cantábamos en el coro, organizábamos reuniones para matrimonios jóvenes. Nuestra fe era el pilar fundamental de nuestra relación. O eso creíamos. Roberto había heredado el negocio familiar de importaciones cuando apenas teníamos 25 años. Era un hombre trabajador, honesto, con valores profundamente arraigados. Yo lo admiraba por eso. Nos conocimos en un retiro espiritual cuando ambos teníamos 20 años y, desde el primer momento, supimos que Dios nos había puesto en el camino del otro. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, con la bendición de nuestras familias y de toda la congregación. Los primeros 10 años fueron maravillosos. Construimos una vida cómoda, una hermosa casa en las afueras de la ciudad, viajábamos 2 veces al año, donábamos generosamente a causas benéficas. No pudimos tener hijos, a pesar de intentarlo durante años, pero nos consolábamos pensando que quizá ese era el plan divino para nosotros, dedicar nuestra energía a servir a otros. Roberto se entregaba por completo a su empresa. Trabajaba de sol a sol, expandiendo el negocio, construyendo relaciones comerciales sólidas. Me sentía orgullosa de ser su esposa, de acompañarlo a eventos empresariales, de ser su apoyo incondicional. Yo misma llevaba las finanzas de la casa, me encargaba de organizar las cenas con socios y clientes, mantenía una imagen impecable como la esposa del empresario cristiano. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en mí. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Fue un proceso gradual que ni yo misma entendí hasta que fue demasiado tarde. Quizá fue la monotonía, la rutina aplastante, la sensación de estar viviendo una vida predeterminada. O tal vez fue un vacío interior que crecía día a día, un hambre de algo más que no sabía nombrar. Roberto y yo seguíamos siendo la pareja perfecta en apariencia, pero nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, mecánicas. Hablábamos sobre la empresa, sobre la iglesia, sobre los próximos compromisos sociales. Pero ya no compartíamos sueños, ya no nos quedábamos despiertos hasta la madrugada hablando de todo y de nada. En algún momento, habíamos dejado de conocernos realmente. Recuerdo exactamente el día en que todo cambió. Era una tarde de abril, llovía intensamente. Roberto había cancelado nuestra cena de aniversario por una reunión de negocios urgente. Me sentía sola, frustrada, resentida. Decidí ir sola a un restaurante elegante, algo que nunca había hecho antes. Si él puede poner el trabajo primero, yo también puedo disfrutar sin él, pensé con amargura mientras me arreglaba frente al espejo. Fue allí, en ese restaurante, donde conocí a Alejandro Ruiz. Parte 2. La tentación. Alejandro estaba sentado 2 mesas más allá, también solo. Nuestras miradas se cruzaron varias veces durante la cena. Había algo magnético en él, una confianza, una intensidad que me resultó inmediatamente atractiva. Era completamente diferente a Roberto, más joven, unos 5 años menos que yo, de aspecto despreocupado pero elegante, con una sonrisa que parecía esconder 1000 secretos. Cuando el mesero se acercó a mi mesa con una copa de vino tinto cortesía del caballero de la mesa 8, supe que debía levantarme e irme. Una mujer casada, cristiana, fiel, no acepta copas de desconocidos. Ese era el momento de actuar correctamente. Pero no lo hice. Acepté la copa, la levanté ligeramente en señal de agradecimiento, y sentí una excitación que hacía años no experimentaba. Media hora después, Alejandro estaba sentado frente a mí. Me dijo que era consultor financiero independiente, que acababa de mudarse a la ciudad, que había notado mi anillo de matrimonio pero no había podido resistir el impulso de invitarme una copa. Su franqueza me desarmó. No suelo hacer esto, le dije, con una honestidad que me sorprendió a mí misma. Estoy celebrando mi aniversario de matrimonio. Sola. Entonces tu esposo es el hombre más tonto del mundo, respondió con esa sonrisa que después aprendería a amar y temer a partes iguales. Intercambiamos números con la excusa de que podría ayudarme con algunas inversiones personales.
Me fui del restaurante sintiéndome culpable pero viva. Esa noche, cuando Roberto llegó tarde y se disculpó distraídamente por haber perdido nuestra cena, apenas lo escuché. Mi mente estaba en otro lugar. Las semanas siguientes fueron una tortura. Alejandro me enviaba mensajes casuales preguntando por mis intereses en inversiones. Yo los ignoraba durante horas, a veces días, para luego responder con una formalidad que intentaba ocultar mi interés. Rezaba pidiendo fortaleza, confesaba mis pensamientos impuros, aunque no las conversaciones con Alejandro, me esforzaba más en ser una buena esposa. Un mes después, acepté tomar un café con él para hablar de negocios. Me dije a mí misma que no había nada malo en ello, que era una reunión profesional. Ese día me arreglé más de lo habitual, me puse perfume, elegí un vestido que sabía que favorecía mi figura. Cada decisión era una pequeña traición. El café se convirtió en una larga conversación. Alejandro era brillante, apasionado por las finanzas, pero también por el arte, la música, la literatura. Temas que Roberto y yo habíamos dejado de discutir hacía años. Me habló de sus viajes, de sus fracasos, de sus sueños. No intentó tocarme, no hizo insinuaciones directas. No necesitaba hacerlo, la atracción entre nosotros era palpable. Al despedirnos, me dijo, Martina, no quiero ser la razón por la que traiciones tus principios. Pero si algún día decides que mereces más, estaré aquí. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, confundida por la intensidad de mis emociones. No sabía si estaba llorando por mi matrimonio marchito o por el deseo prohibido que crecía en mi interior. Las reuniones de negocios con Alejandro se volvieron regulares. Una vez al mes al principio, luego cada 2 semanas, después cada semana. Roberto no sospechaba nada, estaba demasiado ocupado con la expansión de la empresa a nuevos mercados internacionales. Yo justificaba mis ausencias con clases de pintura, reuniones del Ministerio de Mujeres de la Iglesia, compromisos inventados. 3 meses después de conocernos, Alejandro y yo cruzamos la línea. Fue en su apartamento, después de otra de nuestras reuniones de negocios. No hubo alcohol, no hubo excusas. Fue una decisión consciente, un pecado elegido con los ojos abiertos. Recuerdo que, mientras conducía de regreso a casa esa tarde, me sentía sucia y liberada al mismo tiempo. No pedí perdón a Dios, por primera vez en mi vida adulta, no recé. Parte 3. El plan. Lo que comenzó como una aventura se transformó gradualmente en algo más oscuro. Alejandro no solo se convirtió en mi amante, sino en mi confidente. Le conté detalles sobre el negocio de Roberto, sobre nuestras finanzas, sobre las inseguridades y debilidades de mi esposo. Información que nunca debí compartir. Fue Alejandro quien plantó la semilla. Estábamos acostados en su cama una tarde, mirando la lluvia caer por la ventana. Me acariciaba el cabello mientras yo le contaba sobre los nuevos contratos internacionales que Roberto estaba negociando. ¿Sabes? Dijo en un tono casual que ahora reconozco como calculado. Con tu conocimiento de la empresa y mis contactos financieros, podríamos crear algo juntos. Algo grande. ¿A qué te refieres? Pregunté, intrigada pero ya imaginando hacia dónde iba la conversación. Una empresa competidora. Más ágil, más moderna, con mejores contactos internacionales. Podríamos empezar pequeños, pero crecer rápidamente. La idea me pareció absurda al principio. Competir contra Roberto. Usar mi conocimiento interno para perjudicar a mi propio esposo. Era impensable. Se lo dije a Alejandro, y él no insistió. Solo sonrió y cambió de tema. Pero la semilla estaba plantada. Las semanas siguientes, Alejandro fue alimentando esa idea sutilmente. Me hablaba de amigos suyos que habían empezado de cero y ahora tenían empresas exitosas. Me mostraba artículos sobre mujeres emprendedoras que habían revolucionado industrias tradicionalmente masculinas. Me preguntaba sobre mis sueños profesionales frustrados, sobre lo que habría hecho si no me hubiera casado tan joven. Mientras tanto, mi relación con Roberto se deterioraba cada vez más. Él estaba absorto en sus problemas, la empresa enfrentaba nuevos competidores, la economía se había vuelto inestable, algunos socios antiguos se habían retirado. Llegaba a casa agotado, preocupado, a veces irritable. Seguíamos asistiendo a la iglesia juntos, seguíamos representando a la pareja perfecta,
pero en privado éramos casi extraños. Un día, Roberto me confesó algo que cambió todo: la empresa estaba en problemas financieros serios. Había tomado algunas decisiones arriesgadas que no habían dado resultado. Necesitaban una inyección de capital urgente o tendrían que recortar personal y posiblemente vender activos. Todo saldrá bien, me dijo, intentando convencerse a sí mismo. Dios no nos ha abandonado hasta ahora. Encontraremos una solución. Esa misma noche llamé a Alejandro y le dije que quería hablar del plan que me había propuesto. Nos reunimos al día siguiente. Quiero hacer esto, le dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Quiero crear algo propio, algo que sea realmente mío. No mencioné que la empresa de Roberto estaba en problemas. No admití, ni siquiera ante mí misma, que parte de mi motivación era la venganza por años de sentirme invisible, relegada a ser la esposa de. Alejandro sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Tengo un plan, dijo. Y con tu conocimiento del mercado y mis contactos, será perfecto. El plan era simple pero efectivo: crearíamos una empresa de importaciones especializada exactamente en los productos más rentables de la empresa de Roberto. Usaríamos mi conocimiento interno para ofrecer mejores condiciones a sus proveedores y clientes clave. Alejandro tenía contactos en bancos que podrían financiarnos a tasas preferenciales. Yo aportaría información privilegiada y mi imagen respetable como garantía de seriedad. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad secreta. Registramos la empresa a nombre de Alejandro y un testaferro para que Roberto no sospechara. Contactamos discretamente a proveedores internacionales, ofreciéndoles mejores condiciones. Identifiqué a los clientes más valiosos de Roberto y diseñamos estrategias específicas para atraerlos. Todo mientras mantenía mi fachada de esposa devota y preocupada por los problemas de la empresa familiar. Me justificaba pensando que solo estaba creando mi propio camino, que no había nada inmoral en la competencia de mercado. Ignoré deliberadamente el hecho de que estaba usando información confidencial, que estaba traicionando la confianza de mi esposo en todos los niveles posibles. Nuestra nueva empresa, Importaciones Globales, un nombre genérico para no levantar sospechas, comenzó a operar 6 meses después de aquella conversación inicial. Para entonces, yo ya pasaba más tiempo con Alejandro que con Roberto. Mi esposo, sumido en sus problemas financieros y ajeno a mi traición, ni siquiera notaba mis largas ausencias. Parte 4. La caída. Los resultados fueron más rápidos y devastadores de lo que imaginé. En menos de un año, Importaciones Globales había captado a 3 de los 5 principales clientes de Roberto y establecido relaciones exclusivas con 2 de sus proveedores más importantes. Nuestra empresa crecía mientras la suya se desmoronaba. Roberto no entendía qué estaba pasando. Veía los números caer mes tras mes y no podía identificar la causa exacta. Intentaba nuevas estrategias, buscaba nuevos mercados, pero nada funcionaba. Yo lo observaba luchar, cada vez más desesperado, cada vez más confundido. Una noche lo encontré en su despacho, rodeado de papeles, con la mirada perdida. No lo entiendo, Martina, me dijo con una voz que no parecía la suya. Es como si alguien conociera exactamente dónde golpearnos. Cada movimiento que hacemos, ya hay a alguien esperándonos para bloquearnos. Sentí una punzada de culpa tan intensa que tuve que sentarme. Era la primera vez que veía el daño real que estaba causando. No a una entidad abstracta llamada empresa, sino a un hombre de carne y hueso. Mi esposo. Todo se solucionará, mentí, poniendo mi mano sobre la suya. Dios proveerá. Invocar a Dios mientras perpetraba semejante traición me hizo sentir físicamente enferma. Esa noche no dormí, atormentada por la culpa. Pensé en confesarlo todo, en pedir perdón, en intentar reparar el daño. Pero al día siguiente, cuando me reuní con Alejandro y me mostró las ganancias del último trimestre, mi resolución se desvaneció. El dinero era real, el éxito era tangible, y por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente poderosa. La situación de Roberto empeoró rápidamente. Tuvo que despedir a empleados que llevaban décadas con la empresa. Vendió propiedades comerciales para mantener a flote el negocio. Empezó a tener problemas para dormir, perdió peso, su salud se deterioró visiblemente. Yo observaba todo esto como desde fuera, como si no fuera mi responsabilidad, como si no fuera yo quien estaba causando su destrucción.
Un domingo, en medio del servicio religioso, Roberto se desmayó. El pastor y varios miembros de la congregación corrieron a ayudarlo mientras yo permanecía paralizada en mi asiento. Lo llevaron al hospital, donde le diagnosticaron un infarto leve. Causado por estrés severo. Dijo el médico, mirándome como si yo debiera haber hecho algo para evitarlo. Esos días en el hospital fueron un infierno de culpabilidad. Ver a Roberto conectado a máquinas, vulnerable, envejecido prematuramente por las preocupaciones, me hizo confrontar la magnitud de mi traición. No solo había sido infiel, no solo había competido deslealmente, sino que literalmente lo estaba matando con mis acciones. Alejandro vino a verme al estacionamiento del hospital. Estaba preocupado, no por Roberto, sino por cómo la situación podría afectarnos. Necesitamos ser más cuidadosos ahora, dijo. Si la empresa quiebra mientras él está hospitalizado, la gente podría sospechar. Me quedé mirándolo, realmente viéndolo por primera vez. No había amor en sus ojos, no había remordimiento, solo cálculo. ¿Cómo no lo había notado antes? O simplemente no había querido verlo. ¿Es eso lo único que te preocupa? Pregunté, incrédula. Que la gente sospeche. Roberto podría haber muerto. Alejandro me miró con una expresión que no olvidaré jamás, una mezcla de impaciencia y desprecio. No seas dramática, Martina. Fue un infarto leve. Y no olvides que todo esto fue tu idea tanto como mía. No era cierto, pero tampoco era completamente falso. Yo había aceptado, había colaborado activamente, había traicionado cada principio que alguna vez dije defender. No era una víctima inocente. Roberto salió del hospital una semana después, pero ya no era el mismo hombre. El médico le ordenó reposo absoluto, evitar preocupaciones, medicación diaria. Yo me convertí en su cuidadora, viviendo una doble vida que cada día se volvía más insostenible. Por las mañanas, le daba sus medicinas, preparaba comidas saludables, fingía ser la esposa devota y preocupada. Por las tardes, con la excusa de encargarse de algunos asuntos pendientes, iba a la oficina de importaciones globales a seguir hundiendo el negocio que él había heredado de su padre y su abuelo. La empresa de Roberto estaba al borde de la quiebra. Los pocos clientes que quedaban se retiraban uno a uno, atraídos por las mejores condiciones que ofrecíamos. Los empleados más valiosos, preocupados por el futuro, comenzaban a buscar trabajo en otros lugares. Los rumores sobre la inminente bancarrota circulaban por toda la industria. Mientras tanto, Importaciones Globales florecía. Alejandro y yo habíamos logrado en un año lo que a Roberto le había llevado décadas construir. Teníamos oficinas elegantes, un equipo pequeño pero eficiente, contratos lucrativos. El dinero fluía, y con él, un poder que nunca antes había experimentado. Pero el éxito tenía un sabor amargo. Cada noche, al volver a casa y ver a Roberto tomando sus medicinas, cada vez más apagado, más derrotado, la culpa me corroía. Comencé a tener pesadillas donde Dios me juzgaba, donde la congregación entera me señalaba, donde Roberto descubría todo y moría de un segundo infarto frente a mis ojos. Parte 5. Consecuencias. Lo inevitable ocurrió 6 meses después del infarto de Roberto. Una tarde, mientras estábamos cenando en silencio, nuestras conversaciones se habían reducido al mínimo, sonó el timbre. Era Javier Guzmán, un antiguo socio de Roberto que había sido de los primeros en cambiar a nuestra empresa. Javier parecía incómodo, evitaba mirarme directamente. Pidió hablar con Roberto en privado, pero él insistió en que no había secretos entre nosotros. Pobre Roberto, cuánta fe seguía teniendo en mí. He venido porque creo que debes saber algo, dijo Javier finalmente. He descubierto quiénes están detrás de Importaciones Globales, la empresa que ha captado a casi todos tus clientes. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Roberto me miró brevemente, luego volvió a concentrarse en Javier. ¿Y quiénes son? Alejandro Ruiz es la cara visible, pero, Javier dudó, visiblemente incómodo. Roberto, no sé cómo decirte esto, pero tu esposa figura como socia fundadora en documentos internos. La he visto en sus oficinas varias veces. El silencio que siguió fue el más doloroso de mi vida. Roberto me miró, y en sus ojos vi cómo algo se rompía definitivamente. No hubo gritos, no hubo acusaciones inmediatas. Solo ese silencio terrible,
esa mirada de comprensión total. Gracias por venir, Javier, dijo finalmente, con una dignidad que me destrozó. Aprecio tu honestidad. Cuando Javier se fue, nos quedamos sentados a la mesa, el tiempo suspendido entre nosotros. ¿Es cierto?, preguntó Roberto con una voz que apenas reconocí. No tuvo sentido negarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía. ¿Por qué, Martina? Su voz era un susurro roto. ¿Qué te hice para merecer esto? No había respuesta que pudiera justificar lo que había hecho. Intenté explicarle sobre sentirme invisibilizada, sobre la emoción de crear algo propio, sobre cómo todo había comenzado como una aventura que se transformó en algo más oscuro. Pero cada palabra sonaba hueca, egoísta, insuficiente. Roberto me escuchó en silencio. Cuando terminé, simplemente se levantó y subió las escaleras. Lo seguí, aterrorizada de lo que pudiera hacer en ese estado. Lo encontré en nuestra habitación, guardando algunas ropas en una maleta. Por favor, no te vayas, supliqué. Podemos arreglar esto. Puedo disolver mi sociedad con Alejandro, puedo. También tienes una relación con él. Me interrumpió, sin mirarme. No respondí, pero mi silencio fue suficiente confirmación. 15 años, Martina, dijo mientras cerraba la maleta. 15 años pidiendo juntos la bendición de Dios cada mañana, agradeciéndole cada noche. Todo fue una mentira. No, no todo, lloré. Te amé, Roberto. A mi manera, te amé. Me miró por última vez antes de salir por la puerta. Que Dios te perdone, porque yo no sé si podré. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Roberto se hospedó en casa de su hermano. Al día siguiente, anunció oficialmente la quiebra de la empresa. 3 días después, sufrió un infarto masivo mientras dormía. No sobrevivió. El funeral fue una experiencia surrealista. Todos los que alguna vez nos conocieron como la pareja cristiana ejemplar estaban allí, mirándome con diferentes grados de conocimiento y juicio. Algunos sabían la verdad completa, otros solo habían oído rumores, pero todos parecían sentir que yo tenía alguna responsabilidad en esa muerte prematura. Alejandro no asistió, por supuesto. Me envió un mensaje frío: calculador, lamento lo de Roberto. Cuando pase el duelo, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. Fue en ese momento cuando comprendí completamente el monstruo en que me había convertido. Había traicionado mis votos matrimoniales, mis creencias religiosas, mi integridad personal. Había contribuido directamente a la destrucción financiera, emocional y finalmente física del hombre que una vez amé. La culpa es un veneno lento. En los meses que siguieron al funeral, intenté seguir adelante con mi vida. Seguí trabajando en importaciones globales. Seguí mi relación con Alejandro, seguí pretendiendo que podía construir algo nuevo sobre las ruinas de tanto engaño. Pero no funcionó. La empresa que había construido con tanta deslealtad comenzó a parecerme una prisión. Cada beneficio que generaba estaba manchado con la sangre de Roberto. Cada vez que Alejandro me tocaba, recordaba la mirada rota de mi esposo aquella última noche. Dejé de asistir a la iglesia. ¿Cómo podía presentarme ante Dios después de lo que había hecho? Pero la fe que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo no desapareció completamente. En las noches de insomnio, me encontraba rezando casi involuntariamente, pidiendo un perdón que no creía merecer. 6 meses después de la muerte de Roberto, descubrí algo que cambió nuevamente el curso de mi vida: Alejandro me estaba robando. Había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, falsificando mi firma en documentos, preparándose para dejarme sin nada cuando ya no le fuera útil. La ironía era perfecta, casi poética. Yo, que había traicionado a mi esposo de todas las formas posibles, estaba siendo traicionada a mi vez. El círculo se cerraba. Confronté a Alejandro con las pruebas que había encontrado. No negó nada. Me miró con la misma expresión calculadora de siempre y dijo algo que me heló la sangre. ¿Realmente creías que esto era sobre ti, Martina? Siempre fuiste un medio para un fin. Necesitaba tu conocimiento interno, tu respetabilidad, tu conexión con el negocio de Roberto. Ahora que he establecido mis propios contactos, ya no te necesito tanto. Me quedé paralizada, viendo claramente por primera vez la profundidad de mi error.
No solo había traicionado a un buen hombre, sino que lo había hecho por alguien que nunca me amó, que solo me había utilizado en su propio juego de poder. Esa noche, sola en la casa que una vez compartí con Roberto, tomé la decisión de confesar todo. No ante la ley, los delitos que había cometido eran morales más que legales, y Roberto ya no estaba para presentar cargos, sino ante las personas que nos habían conocido, ante la comunidad que nos había respetado. Escribí cartas detalladas a la familia de Roberto, a los miembros de nuestra iglesia, a los antiguos empleados de la empresa. En ellas, explicaba mi traición en todos sus detalles sórdidos, sin intentar justificarme, asumiendo toda la responsabilidad. También envié pruebas de las actividades fraudulentas de Alejandro a las autoridades fiscales. Fue un acto de autodestrucción tanto como de redención. Sabía que después de esas confesiones, no me quedaría nada, ni el respeto de la comunidad, ni la empresa mala vida, ni el amante por el que había sacrificado todo. Las reacciones fueron tan duras como esperaba. La familia de Roberto me repudió públicamente. Fui expulsada de la iglesia. Antiguos amigos me dieron la espalda. Importaciones Globales se hundió cuando los clientes, muchos de ellos antiguos colaboradores de Roberto, se enteraron de la historia completa y retiraron sus negocios. Alejandro desapareció con lo que pudo salvar de la debacle, dejándome sola para enfrentar las consecuencias. Hoy, 5 años después de la muerte de Roberto, vivo en otra ciudad. Trabajo como cajera en un supermercado, ganando apenas lo suficiente para mantener un pequeño apartamento. He intentado reconstruir mi vida espiritual, asistiendo a una iglesia donde nadie conoce mi pasado, buscando un perdón que aún no siento merecer. Comparto esta historia no para obtener simpatía o absolución, sino como advertencia. El engaño comienza con pequeñas decisiones, una copa de vino aceptada, una conversación inapropiada, una mentira aparentemente inofensiva. Pero cada paso te lleva más lejos del camino recto, hasta que un día despiertas y no reconoces a la persona en que te has convertido. Mi pecado no fue solo la infidelidad o la competencia desleal. Fue la traición completa de todo lo que alguna vez dije valorar, mi fe, mi integridad, la confianza de un hombre bueno. Y por ese pecado, pagaré el resto de mi vida. Si hay algo que he aprendido en este doloroso camino es que la redención es posible, pero tiene un precio. La verdad, por terrible que sea, es el primer paso hacia la sanación. No puedo devolver la vida a Roberto, no puedo deshacer el daño que causé. Pero puedo ofrecer mi historia como testimonio de las consecuencias devastadoras de la traición y el autoengaño. A veces, en mis momentos más oscuros, me pregunto si Roberto habría podido perdonarme de haber tenido más tiempo. Era un hombre de fe profunda, de principios sólidos. Quizá, eventualmente, hubiera encontrado en su corazón la capacidad de ofrecerme una segunda oportunidad que no merecía. Nunca lo sabré. Y ese es quizá el castigo más justo para mis acciones, vivir con la incertidumbre, con el peso de preguntas que nunca tendrán respuesta. Esta es mi historia. Una historia de traición, de avaricia, de autodestrucción. Pero también, espero, una historia de arrepentimiento sincero y de la posibilidad, por pequeña que sea, de redención. Han pasado 5 años desde que escribí esas palabras. 5 años desde que decidí enfrentar las consecuencias de mis actos. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero hay heridas que no sanan, simplemente aprenden a doler en silencio. Vivo ahora en un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad que fue testigo de mi caída. Nadie aquí conoce mi historia. Para los vecinos soy simplemente Martina, la mujer que alquiló una casita junto al acantilado y trabaja en la librería del centro. Nadie imagina la vida que llevé, ni las decisiones que me arrastraron a esta versión reducida de mí misma. Algunas mañanas camino por la playa antes de que amanezca. El mar, con su fuerza inabarcable, me ayuda a poner en perspectiva mis errores. A veces me convenzo de que mis pecados se disuelven en la espuma. Pero al regresar, la culpa sigue esperándome, sentada en la misma silla de siempre. Hace 3 meses, recibí una carta sin remitente. Solo mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí al instante, era de la hermana de Roberto. No me insultaba ni me perdonaba. Solo decía, espero que hayas encontrado algo de paz. Nosotros aún no. La leí una y otra vez, tratando de no romperme. Era un recordatorio de que el daño que causé sigue vivo en quienes lo padecieron.
Un eco permanente de mis actos. Intento reconstruir algo parecido a una vida. Trabajo en silencio, evito las preguntas personales, sonrío sin hablar demasiado. No tengo redes sociales, no asisto a ninguna iglesia. No porque haya perdido la fe, sino porque no siento que merezca pronunciar el nombre de Dios con estos labios que mintieron tanto. Una vez conocí a alguien aquí, un hombre amable, viudo, que también parecía esconder sus propias cicatrices. Conversamos varias veces. Incluso me invitó a cenar. Pero cuando sentí que podría empezar a importar, me alejé. No porque no quisiera intentarlo, sino porque sé que no puedo ofrecer nada limpio. No aún. A veces sueño con Roberto. En mis sueños, no me juzga. Solo me mira con esa misma tristeza de la última noche. Me despierto empapada en lágrimas. Me pregunto si desde donde está puede verme y, de alguna manera que yo no entiendo, perdonarme. No busco redención pública. No quiero limpiar mi imagen ni justificar mi pasado. Esta vida austera, silenciosa, es mi forma de pagar. Cada día sin aplausos, sin éxito, sin amor, es una ofrenda. Una forma de decir, sé lo que hice, y estoy dispuesta a cargarlo. Comparto esta historia como advertencia, como exorcismo y como acto final de honestidad. No para recibir compasión, sino para que alguien, quizás tú que estás leyendo esto, no cometas el mismo error. Porque la traición no empieza con una gran decisión. Empieza con una pequeña rendija en el alma. Y si no se cierra a tiempo, todo se desmorona. Yo perdí a un hombre bueno. Perdí mi integridad, mi comunidad, mi fe. Perdí la posibilidad de una vida sin sombras. Y aunque sigo viva, a veces me siento como si solo estuviera cumpliendo una condena invisible. Pero cada amanecer, y en este pueblo los amaneceres son hermosos, me recuerda que aún tengo una elección, seguir cayendo o intentar, día tras día, ser un poco menos la mujer que destruyó su propio mundo. Por ahora, eso es todo lo que puedo ofrecer, una historia verdadera, contada con el corazón expuesto, para que no se repita en otros corazones ingenuos como el que alguna vez tuve.